Hola, muy buenos días. Hoy les vamos a presentar el RAE de Biomédicas con mi compañera Aiso Sobrio y mi persona Ana Vergara. El RAE consiste en describir las alteraciones cardiovasculares y renales asociadas a la hipertensión arterial. Para empezar, tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos claves, que es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras circula por el cuerpo. A diferencia de la hipertensión arterial, la hipertensión es una enfermedad crónica en la que la presión de la sangre se mantiene elevada de forma constante, lo que puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. La tensión arterial normal es cuando la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica de 80 milímetros de mercurio. Esto indica que el corazón bombea la sangre de manera adecuada. En cambio, cuando hablamos de hipertensión es cuando la presión sistólica es igual o mayor a 140 y la diastólica igual o mayor a 90. Esto significa que la presión dentro de las arterias está más alta de lo normal y esto puede decir que causa daño al corazón y otros órganos si no se controla. Ahora tenemos el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. Después tenemos el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que los ventrículos expulsan en cada contracción. Este depende de tres factores principales que tenemos: la precarga, la contractilidad y la poscarga. En la precarga tenemos que es la cantidad de sangre que llega a los ventrículos antes de la contracción y representa el estiramiento máximo de las fibras miocárdicas. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor estiramiento, más sangre inyectada. A mayor volumen de sangre, hay mayor tensión en las fibras y mayor volumen sistólico. En la contractilidad tenemos que es la capacidad del miocardio para contraerse con fuerza. Y también existe una relación positiva entre la precarga y el volumen sistólico. ¿Qué quiere decir esto también? Que a mayor precarga, mayor estiramiento de las fibras, lo que produce mayor contractilidad y volumen sistólico. Y para finalizar tenemos la poscarga, que es la resistencia que el corazón debe vencer para inyectar la sangre. Es inversamente proporcional al volumen de eyección y a mayor poscarga, menor será el volumen sistólico. Como ya se los mencioné, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto desde cada ventrículo. Uno de los factores que lo determinan es la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto. Esta frecuencia está controlada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático la aumenta, lo que eleva también el gasto cardíaco y la presión arterial, mientras que el parasimpático la disminuye, reduciendo el gasto cardíaco y la presión. La resistencia vascular periférica es la fuerza que se opone al flujo de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Está determinada por la estructura y la función de los vasos y depende de tres factores principales. Primero, la viscosidad de la sangre. Cuando la sangre es más espesa, aumenta la resistencia. Segundo, la longitud del vaso. Entre más largo sea el vaso, mayor será la resistencia al paso de la sangre. Y por último, el radio del vaso. Este es el más importante, porque si el vaso se contrae o se hace más estrecho, la resistencia aumenta y se dilata y la resistencia disminuye. La poscarga se encuentra localizada en el tórax y es la fuerza que el corazón debe vencer para poder expulsar la sangre. Cuando la sangre pasa al diafragma, hablamos de resistencia vascular periférica, que se refiere a la oposición que encuentra el flujo sanguíneo en los vasos. La poscarga y la resistencia vascular periférica pueden coexistir y cuando esto ocurre, los pacientes suelen tener un peor pronóstico que aquellos que solo presentan alteración en uno de los dos factores. En este diagrama vemos cómo se regula la presión arterial. El retorno venoso afecta a la precarga, que junto con la contractilidad y la poscarga determinan el volumen sistólico. Este volumen, junto con la frecuencia cardíaca, forma el gasto cardíaco y al combinarse con la resistencia periférica, determinan la presión arterial. Finalmente, los vasoreceptores y el sistema nervioso central ajustan estos valores para mantener la presión estable. En esta gráfica muestra los diferentes mecanismos que regulan la presión arterial según el tiempo. En la parte izquierda podemos ver que los que actúan más rápido, como los vasoreceptores, quimioreceptores y la respuesta isquémica,
isquémica del sistema nervioso central. Estos mecanismos son útiles para responder de manera inmediata, pero su efecto no dura mucho. En cambio, el mecanismo renal actúa más lento, pero es el que mantiene la presión estable a largo plazo, controlando el volumen de líquido y sodio en el cuerpo. Los barroreceptores son sensores que se encuentran en las arterias, principalmente en el cuello y en el corazón. Su función principal es detectar los cambios rápidos en la presión arterial y enviar señales al cerebro para corregirlos. Cuando la presión aumenta, en los barroreceptores activan el sistema parasimpático, lo que disminuye la frecuencia cardíaca y dilata los vasos sanguíneos, ayudando a que la presión baje. En cambio, cuando la presión disminuye, se activa el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y contrayendo los vasos sanguíneos para elevar la presión. Este mecanismo actúa en cuestión de segundos y por eso se considera un control a corto plazo para la presión arterial. Los quimiorreceptores son sensores que se encuentran en la aorta, en la carótida y también en el tallo cerebral. Su función es detectar los cambios en los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y el pH en la sangre. Cuando hay bajo oxígeno o aumento de CO2, estos receptores envían señales al cerebro para aumentar la respiración y así mejorar la oxigenación y regular la presión arterial. Por esto, los quimiorreceptores también se consideran un mecanismo de control a corto plazo, ya que responden rápidamente a los cambios en la composición de la sangre. Los péptidos natriuréticos son hormonas que ayudan a regular la presión arterial y el volumen sanguíneo. Cuando el corazón detecta un exceso de volumen o presión, libera estos péptidos para que los riñones eliminen sodio y agua, y así se reduce la presión arterial. El péptido atrial y el tipo B se producen principalmente en el corazón, mientras que el tipo C se encuentra en los vasos sanguíneos, como podemos ver en la diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver los reflejos cardiovasculares que se activan por el aumento de volumen circulatorio, especialmente a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay más volumen, las aurículas del corazón se distienden y esto envía una señal a los riñones para que aumenten la filtración. Esto ocurre para que se dilaten las arteriolas del glomérulo y esto sube la presión dentro del riñón y se elimina más líquido por la orina. Así el cuerpo regula el exceso de volumen y a largo plazo también controla la presión arterial. El balance hídrico y la ingesta de sal están directamente relacionados con el volumen sanguíneo. Cuando aumenta el consumo de agua o sal, el cuerpo retiene más sodio y líquidos, lo que aumenta el volumen sanguíneo. Ese aumento hace que se eleve la presión arterial, ya que hay más líquido dentro de los vasos, el corazón tenga que trabajar más fuerte para bombear sangre y finalmente se estimule la liberación de péptidos natriuréticos que ayudan a eliminar el exceso de sodio y agua por la orina. Esta hormona se produce en el hipotálamo y se libera desde la hipófisis posterior. Su función principal es controlar la cantidad de agua que el cuerpo retiene o elimina. Cuando el cuerpo pierde agua, puede ser por sudor, vómito o baja presión arterial, se libera esta hormona. Esta actúa en los riñones haciendo que retengan agua y produzcan menos orina. Así se aumenta el volumen sanguíneo y sube la presión arterial. Cuando hay exceso de agua o volumen, ocurre totalmente lo contrario. Se disminuye esta hormona, los riñones eliminan más agua y la presión vuelve a la normalidad. Los barorreceptores son sensores que se encuentran en la aorta y en las carótidas. Su función es detectar los cambios en la presión arterial. Cuando la presión aumenta, estos receptores se activan y envían señales al cerebro para disminuir la actividad simpática y aumentar la parasimpática. Eso hace que el corazón late más despacio y los vasos se dilaten y así bajan la presión. En cambio, cuando la presión disminuye, ocurre totalmente lo contrario. Se aumenta la actividad simpática, el corazón late más rápido y los vasos se contraen, ayudando a subir la presión arterial. Todo esto permite mantener la presión estable de manera automática sin que uno lo note. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo el sodio, específicamente el que viene con cloruro, afecta la presión arterial.
Entonces, pues el efecto del sodio sobre la presión arterial está relacionado principalmente con el cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa. Las sales de sodio que pues no contienen cloruro, como el bicarbonato o el citrato de sodio, tienen poco o pues ningún efecto sobre la presión arterial. Cuando nosotros consumimos más sal, el cuerpo intenta eliminar ese exceso de sodio a través de los riñones. Una de las formas en las que lo hace es aumentando la presión arterial, lo que estimula un proceso llamado natriuresis por presión, o sea, eliminación de sodios por la orina. Entonces, ¿qué pasa si los riñones no funcionan bien? En personas que tienen una capacidad reducida para excretar sodio, como en algunos casos de hipertensión o enfermedad renal, el cuerpo necesita aumentar aún más la presión arterial para poder eliminar ese sodio y mantener el equilibrio. Esto significa que la presión alta en esos pacientes no solo es una consecuencia del exceso de sodio, sino también una necesidad del cuerpo para poder deshacerse de él. ¿Sabes por qué el sodio sube tu presión arterial? Te explicamos en menos de un minuto. No se trata solo del salero. El sodio está escondido en alimentos procesados y ultraprocesados que consumes a diario. El sodio en exceso hace que tu cuerpo retenga más agua para diluirlo. Eso aumenta la cantidad o el volumen de sangre en tus vasos sanguíneos y eleva tu presión arterial. Aunque el sodio es necesario en pequeñas cantidades, su exceso está relacionado con hipertensión, principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Reducir su consumo puede ser un paso para cuidar tu salud cardiovascular. Bueno, entonces teniendo en cuenta la información que nos proporcionó el video anterior, podemos decir que pues la hipertensión dependiente del sodio, una hipertensión que ocurre cuando los riñones no pueden eliminar bien el sodio, y esto puede deberse a dos causas principalmente. La primera es un daño directo en el riñón, es decir, una nefropatía, y la segunda, un aumento de hormonas que retienen sal, como los mineralocorticoides. El resultado es que el riñón va a absorber más sodio, lo que va a llevar a la retención de líquido y un aumento de la presión arterial. El potasio y la presión arterial. Personas que sufren de presión arterial tienen bajos niveles de potasio, es decir, consumen pocas verduras, pocas frutas que contienen altas cantidades de potasio. Aumentar el potasio en la sangre tiene beneficios para disminuir los niveles de presión arterial. Primero, el potasio ayuda en la regulación de los minerales dentro de la célula y por fuera de ella, es decir, que participa del equilibrio de la homeostasis. Pero además, tener niveles importantes de potasio nos ayuda a sacar sal, y sacando sal del cuerpo bajan los niveles de la presión arterial. Una persona a riesgo de hipertensión, de presión arterial alta, debe cuidar los niveles de potasio para que ayude a disminuir esos niveles. El potasio tiene un papel clave en la regulación de la presión arterial y lo hace a través de algunos mecanismos principales. Entonces, el primero es aumentar la natriuresis, que es la eliminación de sodio. El potasio pues favorece que los riñones excreten más sodio, lo que genera un aumento de la diuresis y una disminución del volumen sanguíneo. Entonces, menos volumen, menos presión arterial. El segundo es aumentar la liberación de óxido nítrico, el cual es un vasodilatador, y pues esto significa que relaja y ensancha los vasos, lo que reduce la resistencia vascular y por lo tanto baja la presión arterial. Asimismo, por tercer mecanismo tenemos el aumento de la bomba sodio-potasio. Entonces, más iones de potasio aumentan la actividad de esta bomba, lo que va a sacar más sodio de las células y va a promover la diuresis, es decir, la eliminación de líquidos. Por cuarto, tenemos el aumento de los canales de potasio. Esto simplemente significa que una mayor capacidad para inmovilizar altas cantidades de potasio es crucial para el equilibrio iónico y la función celular. Y por quinto, tenemos que va a haber una disminución de la actividad simpática. Es decir, al relajarse el sistema de estrés, se produce la vasodilatación de los vasos sanguíneos porque pues el músculo liso se relaja, lo que va a llevar directamente a una disminución de la tensión y por supuesto la presión arterial. A modo de resumen, tenemos que el aumento de potasio ejerce un efecto protector al disminuir la presión arterial a través de 4 mecanismos principales. Entonces, primero, pues los efectos de volumen y el equilibrio, es decir, que el aumento de potasio promueve directamente la excreción de sodio, la natriuresis a nivel renal, lo que resulta en una menor retención de agua y por lo tanto pues reduce el volumen circulante y la presión arterial. También la función endotelial sin liberación, que va a mejorar la funcionalidad del revestimiento interno de los vasos, es decir, el endotelio, lo que ayuda a mantener el tono vascular bajo. Con respecto a los efectos de vasodilatación de relación muscular, tenemos que
potasio activa la bomba sodio-potasio y los canales de potasio de la membrana. Esta activación conjunta lleva a la hiperpolarización endotelial, es decir, que hace las células menos excitables. El calcio citosólico del músculo liso disminuye, entonces pues al disminuir el calcio intracelular se inhibe la contracción del músculo liso y como resultado vamos a tener una mayor vasodilatación, lo que va a disminuir la resistencia vascular y reduce la presión arterial. Y por último tenemos la vía nerviosa, que es la simpática, y quiere decir que pues el potasio modula y disminuye la actividad simpática. Una menor señal nerviosa de estrés obviamente resulta en una relajación del músculo liso vascular y lo que reduce directamente el tono y la presión arterial. En la diapositiva nos muestran los mecanismos vasculares de los vasos sanguíneos. Tenemos un vaso normal, un vaso con vasoconstricción y uno con vasodilatación. Entonces, hablando de la vasoconstricción, es el estrechamiento o constricción de vasos sanguíneos por parte de pequeños músculos de sus paredes. Este fenómeno tiene implicaciones como el aumento de la presión arterial y la reducción del flujo sanguíneo. Con respecto a la vasodilatación, es un proceso fisiológico en el cual los vasos sanguíneos se ensanchan o se dilatan, lo que provoca una disminución de la resistencia vascular y un aumento del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Con respecto a la regulación nerviosa autónoma, tenemos el simpático que se activa por situaciones de estrés, emergencia, como lucha o huida, y causa aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial y flujo a músculos, y el parasimpático se activa en reposo o calma, situaciones de descanso y digestión, y va a promover la conservación de energía y la recuperación. Aquí hay un balance muy clave que es que la regulación del tono muscular, es decir, la tensión de los vasos, es el resultado directo del equilibrio entre estas dos actividades. Con respecto a los mecanismos metabólicos, tenemos que estos permiten a los tejidos ajustar el flujo sanguíneo local según su necesidad. Están los de respuesta a la hipoxia, que el vagoxino fuerza a los vasos a dilatarse para aumentar el suministro de oxígeno, y la producción de metabolitos, que son sustancias como el dióxido de carbono, el ácido láctico, que son producidos por tejidos activos, que son señales químicas que inducen a la vasodilatación para limpiar desechos y aumentar el flujo. Entonces, pues los tejidos se autorregulan, causando vasodilatación cuando necesitan más oxígeno o tienen demasiados desechos, como resumen. Bueno, este diagrama muestra cómo nuestro cuerpo tiene una especie de termostato automático para la presión arterial. Su trabajo va a ser evitar que la presión se mantenga alta. Entonces, ¿cómo se hace esto? El reflejo vasoreceptor es un mecanismo neural de retroalimentación negativa diseñado para la regulación rápida de la presión arterial. Cuando hay un aumento de la tensión arterial, los vasoreceptores ubicados en las arterias carótidas y la aorta se van a distendir, lo que resulta en un incremento en la descarga nerviosa. Esta señal va a ser transmitida por las neuronas sensitivas al centro de control cardiovascular del bulbo raquídeo. Para corregir la hipertensión, obviamente, y pues el centro de control ejecuta una doble estrategia, que es uno, inhibir las eferencias simpáticas, reduciendo pues la liberación de noradrenalina, y se va a activar las eferencias parasimpáticas, aumentando la liberación de acetilcolina. Entonces, pues la menor actividad simpática sobre los músculos lisos arteriolares va a causar vasodilatación y menos resistencia periférica. Al mismo tiempo, la menor estimulación simpática y la mayor estimulación parasimpática en el nódulo sinoauricular y pues el miocardio ventricular van a resultar en una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contracción, lo que va a reducir el gasto cardíaco. Y pues la caída tanto de la resistencia periférica como del gasto cardíaco conduce finalmente a la disminución de la tensión arterial, cerrando como ese bucle de retroalimentación negativa y restaurando la homeostasis. Bueno, ahora vamos a profundizar el mecanismo por el cual el estrés psicológico persistente no solo nos afecta a nivel mental, sino que es un factor clave en el desarrollo de la hipertensión arterial. Como pueden ver en el diagrama, todo comienza con el estrés psicológico persistente en la parte superior. Entonces, primero hay una activación del eje de estrés, que es cuando este estrés se mantiene todo el tiempo, se produce la activación de dos sistemas neuroendocrinos fundamentales, el eje hipotalámico pituitario adrenal y el eje simpático adrenomuscular. De segundo está la liberación de hormonas de estrés. Esta activación resulta en una liberación continua y elevada de hormonas del estrés, principalmente corticosteroides, como el cortisol que hemos señalado aquí,
y las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina, también destacadas en la diapositiva. El cuadro rojo y la flecha ascendente a la derecha nos recuerdan el punto clave, que son pues, los niveles altos de cortisol, noradrenalina y adrenalina debido al estrés crónico. Estas hormonas causan efectos inmediatos como el aumento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción. En tercer lugar, las múltiples vías de daño. La diapositiva nos muestra que pues, la elevación de estas hormonas y sus consecuencias actúan a través de varias vías. Primero, el estrés oxidativo que daña las células y componentes biológicos, el reclutamiento de células proinflamatorias y la liberación de citoquinas proinflamatorias y las proteínas de fase aguda, que pues el aumento de sustancias como la proteína C reactiva y el fibrinógeno son marcadores de inflamación sistémica. Por cuarto lugar tenemos la inflamación vascular de bajo grado, que pues todas estas vías convergen en un proceso conocido como inflamación vascular de bajo grado y pues es una inflamación crónica y sutil de los vasos sanguíneos. En quinto tenemos el daño de disfunción endotelial, que pues conduce a daño del endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos. Pues el endotelio pierde su capacidad normal de dilatación y contracción, lo cual es esencial para regular la presión arterial. Por último, tenemos que el desarrollo de la hipertensión finalmente está como disfunción endotelial sumada a la activación persistente de los sedes del estrés y los efectos directos de las catecolaminas y el cortisol sobre el tono vascular culminan en el desarrollo o exacerbación de la hipertensión. En resumen, pues el estrés prolongado genera daños en diferentes sistemas que regulan la presión arterial. Te voy a hablar del endotelio vascular y su disfunción. El endotelio vascular es una capa única de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos, algo así como si fuera un tapiz. Y la disfunción del endotelio es responsable de numerosas enfermedades, como la aterosclerosis o la hipertensión arterial. Por lo tanto, hablamos de disfunción endotelial cuando el endotelio no está cumpliendo adecuadamente su rol. Algunos causantes de la disfunción endotelial son la edad avanzada, el tabaquismo, diabetes, obesidad y dislipidemia. Y el mecanismo predominante de la disfunción endotelial es el aumento de especies reactivas del oxígeno, que puede deteriorar la producción de óxido nítrico. Y es que el óxido nítrico es una sustancia capaz de relajar las células musculares lisas de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es importante destacar el papel del endotelio como un secretor de óxido nítrico. Bueno, hablando sobre los dos tipos de endotelina, son unas moléculas producidas por el endotelio que regulan el tono de los vasos sanguíneos. La endotelina tipo 1 es estimulada por la angiotensina y tiene efectos negativos, como la disminución del óxido nítrico, lo que provoca la vasoconstricción, inflamación, la trombosis y lesiones en los vasos por el remodelamiento celular. Este tipo predomina en pacientes con hipertensión y contribuye a la disfunción endotelial, como se muestra en la imagen comparativa con un endotelio sano. En cambio, pues la endotelina 2 cumple una función protectora, ya que ayuda a mantener la presión arterial baja, lo cual es clave para prevenir la hipertensión. Es muy importante entender este equilibrio entre ambos para comprender cómo se desarrolla el daño vascular en enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos un resumen de moléculas que se producen en el cuerpo y que modifican el grado de concentración o relajación del músculo liso, especialmente en los vasos sanguíneos. Entonces, como vasoconstrictoras que estrechan los vasos y aumentan la presión arterial, tenemos la endotelina 1, la angiotensina 2, las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, el calcio intracelular y la vasopresina. En cambio, como vasodilatadoras que relajan los vasos sanguíneos, tenemos el óxido nítrico y las prostaglandinas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo los riñones se relacionan con la hipertensión. Primero es importante entender que los riñones no solo filtran sangre, sino que también regulan la presión arterial. Cuando no funcionan bien, pueden contribuir directamente con una persona a desarrollar hipertensión. De la izquierda de la diapositiva vemos los mecanismos renales de la hipertensión. Uno de los principales es una capacidad disminuida para excretar sodio, lo que causa retención de agua, aumentando el volumen sanguíneo y por lo tanto la presión arterial. También puede haber una secreción excesiva de renina, que pues es una hormona que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando pues la vasoconstricción y la retención de sodio y de agua.
Además, también se menciona la hiperactividad del sistema nervioso simpático, que también estimula la vasoconstricción y aumenta la presión arterial. En el recuadro derecho se explica que pues, este proceso afecta sobre todo las arteriolas preglomerulares, que son los vasos que llevan la sangre al glomérulo renal. Y pues estos vasos pueden sufrir cambios isquémicos, es decir, falta de oxígeno y daño en el tejido renal, tanto en los glomérulos como en las estructuras que vienen después. En resumidas cuentas, pues cuando los riñones no pueden eliminar adecuadamente el sodio, producen demasiada renina o sufren daño vascular, contribuyendo significativamente al desarrollo de la hipertensión. Bueno, el punto de partida del daño renal crónico es la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo en la arteriola aferente, el mecanismo de protección del riñón, lo que pues va a provocar la transmisión de presiones elevadas directamente al glomérulo y desencadena la esclerosis glomerular o cicatrización de los filtros. A medida que esta lesión renal progresa, no solo se acentúa la pérdida de autorregulación, sino que el riñón se vuelve mucho más vulnerable, reduciendo el umbral de presión arterial que puede soportar antes de sufrir más daño. Esto va a culminar en un círculo vicioso pues devastador. La pérdida de nefronas lleva a la hiperfiltración en los glomérulos restantes, que pues terminan por dañarse también, y esta situación va a agravar muchísimo más la hipertensión, lo que pues al mismo tiempo va a acelerar la esclerosis y hace que los túbulos renales adyacentes se vuelvan más isquémicos y atróficos, perpetuando pues que haya una mayor progresión hacia la insuficiencia renal terminal. La hipertensión crónica obliga al corazón, específicamente pues al ventrículo izquierdo, a trabajar contra una resistencia elevada, lo que pues al inicio va a generar una hipertrofia del músculo cardíaco. Si bien esto va a permitir un bombeo con mayor fuerza, esta pared engrosada conlleva una capacidad de relajación menor, volviendo al ventrículo rígido y pues dificultando su correcto llenado. Entonces pues con el tiempo este músculo hipertrofiado, que pues requiere más oxígeno del que pueden suministrar sus vasos, deja de recibir la perfusión necesaria y se debilita, lo que puede causar isquemia o necrosis de los miocitos. Además, pues para compensar la baja salida de sangre, se produce una hiperactivación del sistema simpático, incrementando la frecuencia cardíaca con el fin de aumentar el gasto cardíaco, aunque a largo plazo esta pues como sobreexigencia solo va a acelerar el debilitamiento del músculo y resulta en una menor perfusión efectiva al resto del cuerpo por la poca capacidad del llenado del ventrículo. Bueno, pues el caso de Julieta ilustra el síndrome cardiorrenal como la consecuencia directa de una patología mantenida por 30 años, donde la hipertensión arterial crónica funciona como el motor de un doble daño. Por un lado, ha provocado pues la pérdida de la autorregulación renal y la esclerosis glomerular, generando patologías renales que impiden la correcta excreción del volumen y sal, lo que consecuentemente pues va a perpetuar y va a agravar pues la hipertensión. Y pues por otro lado, esa misma presión elevada va a inducir la hipertrofia y rigidez del ventrículo izquierdo, llevando a una cardiopatía hipertensiva que debilita el músculo cardíaco y pues reduce la perfusión al riñón, creando así un círculo vicioso, entre comillas, estructural, en el que el fallo de un órgano acelera la progresión de la enfermedad en el otro, haciendo la compensación metabólica y hemodinámica muchísimo más difícil. Bueno, en el caso de Julieta y su hipertensión arterial sostenida, ha dañado el riñón, causando esclerosis glomerular, fallando en la excreción del volumen y además al mismo tiempo ha forzado la hipertrofia y rigidez del ventrículo izquierdo, como cardiopatía hipertensiva. Además, la nefrolitiasis va a exacerbar este daño renal, lo que provoca pues un exceso de volumen que sobrecarga el corazón, un aumento de la precarga y hace que el riñón sea incapaz de responder al péptido natriurético, perpetuando el círculo vicioso donde el corazón es débil, el riñón es disfuncional y pues estos se autodestruyen mutuamente.